Para mí es un placer recibir aquí en nuestro programa del día de hoy al licenciado Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, un destacado economista del país que ha estado trabajando en el Fondo Monetario Internacional. Buenos días, ¿cómo está Luis Manuel? Muy buenos días, Daniel. Bueno, muy complacido de estar aquí contigo y con el querido pueblo dominicano, que Dios me los bendiga a todos. Así es. Para mí un honor tenerlo aquí porque vamos a pasar revista a lo que está pasando en la economía. ¿Cómo usted ve la economía dominicana en este momento, Luis Manuel? La economía dominicana va bien porque dentro de estas complicaciones que están pasando alrededor del mundo, porque también China se ha complicado. Pero nosotros, como señalaba el gobernador, estamos del Banco Central, estamos blindados con un elevado nivel de reservas, 15 mil millones de dólares, un volumen, un valor apreciable, ¿no?, para este país, y naturalmente eso le permite a las autoridades diseñar políticas tranquilas, ¿no?, en mantener la estabilidad y ver cómo el producto se va adaptando también a la lucha contra la inflación, porque te voy a decir, en este país el 1% captura el 30% del Producto Interno Bruto. Y si hablaríamos del 10%, estaríamos hablando posiblemente del 70%. O sea que al otro 90% le corresponde el 30%. Pero la inflación ataca a los asalariados y el 70% de los trabajadores tienen salario mínimo. Entonces hay que luchar más contra la inflación que con un aumento del Producto Interno Bruto, cuando hay problemas de la inflación. ¿Tú me entiendes? Entonces el Banco Central, pues naturalmente se adelantó a los aumentos de las tasas de interés, fue de los primeros bancos que lo hizo, inclusive antes de la Reserva Federal. Y ese aumento se ha mantenido congelado por unos meses, porque ya está por encima de la inflación, ¿no? La inflación ha ido bajando muy lentamente, pero ha ido bajando. La inflación subyacente es un poco más elevada que la inflación total. La subyacente, cuando tú le quitas la variabilidad de los precios de los artículos de agrícolas y energéticos, ¿no?, que tienen mucha variabilidad por factores externos, ¿no? Y entonces los otros precios se sienten, el factor interno es más un elemento a tomar en consideración. Pero bueno, la inflación como quiera ha ido bajando y es de esperar, según las autoridades del Banco Central, que esta entre dentro del rango del 4+1, que sería un 5%, por lo menos bajar a ese nivel. Yo creo que puede bajar un poco más porque la base se amplía ahora en estos meses que vienen. ¿Qué quiere decir que se amplía? Que la inflación comenzó a tomar fuerza al final del primer trimestre del año pasado. Entonces ya tú tienes en la base esa inflación y cuando tú la mides con lo que tienes ahora, pues se reduce ese porcentaje, ¿no? Aunque los precios van a seguir subiendo indiscutiblemente, porque este es un mercado muy oligopólico y monopólico. O sea, ¿qué es lo que te digo? Que la renta capturada, como tú ves, que te estoy diciendo que el 1% captura el 30%, es porque no hay flexibilidad en los mercados, sino que hay 2 o 3 empresas o una empresa que condicionan al mercado y son las que manejan los precios. Por eso es que tú ves que la inflación, la baja en el precio internacional de los aranceles, que subió casi a 20,000 y ya está por 2,000 o menos de eso, y también de los precios de las materias primas que se han desplomado. El petróleo cerró ayer a menos de $70. O sea que cuando llegó a 120 casi en un momento determinado del año pasado, ¿hola? Entonces tú ves que esa baja en el precio internacional de la materia prima no se refleja en una caída en los precios aquí, porque es un mercado muy capturado por varias empresas que manejan los precios. Así es. Y el ciudadano de a pie, el que no sabe de economía, como saben ustedes, que va al supermercado, que va al colmado y encuentra, por ejemplo, un plátano a 40 pesos, siente que las autoridades hablan de atacar la inflación, pero a su bolsillo no llega ese efecto, Luis Manuel. Por eso te digo. ¿Cómo compensar esto para la gente común? No, ahora el gobierno decretó
a través de del Ministerio de Trabajo un aumento en el salario mínimo, ¿no? ¿Verdad? Eso compensa en algo. En algunas escalas tal vez no se compensa, pero se compensa lo de la inflación pasada, ¿no? ¿Verdad? Ahora tú ves que los precios siguen aumentando, o sea que ese poder adquisitivo, ese salario que aumentó, está disminuyendo. A veces dicen que los aumentos salariales son inflacionarios. Bueno, en algunos sentidos sí, por ejemplo en los Estados Unidos hay una presión seguramente del salario ahora mismo porque hay casi prácticamente pleno empleo. Pero en estas economías el pleno empleo no se va a conseguir casi nunca, ¿tú entiendes? Entonces, por eso te señalaba que la inflación es tan importante, combatirla más que pensar en un incremento en el Producto Interno Bruto. Lo que hay es que tumbar y derrotar a la inflación, que es la que más afecta a los salarios, ¿no? Y el asunto de agricultura, que el gobierno tiene que hacer mucho mayor énfasis en los programas de aumento de la producción doméstica, agrícola, ¿no? O sea, es inconcebible que no haya previsión para cuando estas cosas se den. Pues se importa, por ejemplo, Ecuador es un gran exportador de banano también y de plátano verde. O sea que cuando hay escasez por un motivo u otro, porque hay escasez, en diciembre siempre hay escasez por el invierno. Yo me acuerdo que en invierno los plátanos escaseaban por el asunto del invierno, ¿no? Pero del clima, del cambio climático, y más ahora. Entonces hay que tomar medidas que eviten que los precios de los productos agropecuarios, que es muy importante dentro de la canasta familiar, aumenten, que se estabilicen. Pues algunos dicen, bueno, pero que el productor no tenga beneficio. El problema es la cadena de intermediación, que al productor le pagan $1 y aquí lo venden a 10 pesos al final. Entonces hay 9 pesos que se quedan en la intermediación. Y eso es un elemento que hay que ver la forma. Bueno, crearon un mercado de productores. Hay mercados también en algunos sitios, como en la feria ganadera, que tú vas, ¿no? ¿Verdad? Y los precios son más reducidos ahí que en otros sitios. O sea, la gente tiene también que defenderse. En los Estados Unidos, yo me acuerdo cuando aumentó el precio del azúcar, casi en 60, en aquella época, $60, era un precio elevadísimo. Ellos lo que hicieron, los consumidores, fue boicotear y no consumían el azúcar, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Cuando tú ves que hay agiotismo, lo que pasa es que aquí no hay conciencia de consumidores, no hay una organización de consumidores que pueda llevar al consumidor a tener conciencia de que en un momento determinado, mire, ese artículo no vale la pena que tú lo compres, te sustituye a aquel. O sea, que haya orientación al consumidor de qué comprar en un momento determinado. Sí. En Europa no te compran la fruta cuando no es de temporada, porque es muy cara, ¿tú entiendes? Entonces, pero aquí los consumidores no ejercen sus derechos. No, aquí hay que comer arroz todos los días, plátano todos los días, ese es el problema, ¿tú me entiendes? Usted ha mencionado una palabra clave, arroz de todos los días, y como que el arroz de todos los días se está como por alejar de la mesa del dominicano, a propósito del tema del DR-CAFTA, que va a entrar las importaciones de arroz procedente de Estados Unidos sin aranceles, y se teme que esto provoque algunas fallas en la producción nacional de arroz. ¿Cómo usted lo ve? Mira, eso viene de lejos, como tú señalabas. Cuando los funcionarios de aquel gobierno de Balaguer fueron a Ginebra en el año 94, hicieron la oferta de que tenemos ahora ante la organización, de los aranceles que el país iba a poner para la entrada de las importaciones, bajaron todos los aranceles y lo pusieron a un nivel de consolidación del 40%, algunos más abajo, pero ninguno por encima de eso. Entonces, ¿qué pasa? Había un producto como el arroz que tenía un arancel de un 100%, o sea que le quitaron la protección en un 60%. Cuando el sector agrícola se dio cuenta de eso, pues gritó. Y yo estaba como vicegobernador del Banco Central en aquel momento, y yo viviendo como director ejecutivo alterno en el Fondo Monetario, me di cuenta que el staff, el personal técnico del Fondo Monetario, ya se reunía con el personal técnico del GATT
para fijar condicionalidades en áreas externas en los programas. Digo, pero esta organización el GATT, en aquel momento el GATT, lo que es la Organización Mundial de Comercio ahora, se está fortaleciendo porque ya está siendo incluida en algunas de las condicionalidades. Y cuando yo vine, que ya, cuando Héctor Valdés lo hicieron gobernador, le pidió a Balaguer que me hiciera vicegobernador, y entonces cuando yo vine, le dije al gobernador, mire, yo me di cuenta de esto. Entonces ya cuando se creó la OMC, el gobernador me delegó la parte de la OMC y comenzamos a formar técnicos en normas comerciales y en negociación, con la asistencia de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, de la cual yo fui el primer presidente dominicano por un año. Esa es la UNCTAD, que se le llama, se le conoce. Ese organismo lo creó Raúl Prebisch. Prácticamente fue la idea de Raúl Prebisch en los años 60, cuando se estaba luchando por mejorar los precios de las materias primas. Y yo, pues con la ayuda, asistencia técnica de ese organismo, pues iniciamos aquí la preparación de los técnicos dominicanos. Entonces, por eso cuando se da el problema en la OMC, el gobernador me manda a Ginebra para ver qué era lo que había pasado. Y allí ya me encontré con Luis Toral y Héctor Guiliani. Así es. Y Osmar Benítez. Héctor Guiliani andaba conmigo. Ya. Vamos a hacer una pausa y continuamos esta conversación con Luis Manuel Piantini. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el licenciado Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central. Yo quisiera que él pudiera concluir lo que explicaba sobre el tema del DR Casta y el arroz que va a venir al comercio dominicano sin aranceles. A ver si puede ampliarme el tema. Pues mira lo que te decía. Entonces me encontré allá en Ginebra a Luis Toral, que era en esa época secretario de Agricultura, y Osmar Benítez, que ya tenía conocimiento y tenía gente que lo conocía dentro de la Organización Mundial de Comercio, y que ya comenzaban a tratar el asunto y averiguar qué era lo que pasaba. Bueno, entonces yo regresé de Ginebra y dije al gobernador, mire, eso está en buenas manos, vamos a ver qué va a pasar. Efectivamente, lograron en el año 99, eso fue como en el 95, tal vez finales o principios del 96, que en el año 99 el Consejo de la Organización Mundial de Comercio, donde yo estuve como embajador durante 9 años, aprobara lo que se llamó rectificación técnica. Una cosa rarísima, durante el periodo que yo estuve allá, no hubo ningún caso de aprobación de aumento de aranceles a ningún país. Al contrario, todas las negociaciones eran para bajar aranceles. Pero aquí se logró que esos 8 productos agrícolas aumentaran. Ahí estaba el azúcar, ahí estaba la habichuela, ahí estaba el arroz, una serie de productos, el maíz también inclusive. Y cuando se da el DR Casta, ¿qué hicieron los negociadores? Que entregaron eso, porque ya eso era una oferta básica a perpetuum para nosotros, hasta que se negociara otro acuerdo en la OMC, ¿tú entiendes? Entonces, entregaron a los Estados Unidos la rectificación técnica de esos 8 productos para que en ese acuerdo se bajara a 0%, algo que estaba 99% para algunos países está. Tú quieres traer arroz de Tailandia, te aplican el 99%. Tú quieres traer arroz de los Estados Unidos en el 2025, te aplican el 0%. O sea que para las otras economías está aplicada la rectificación técnica, pero para el DR Casta no. Entonces, ahora hay un show con esto, de que aquellos son unos abusadores, que tienen unos subsidios, porque es cierto, tienen subsidios. Cuando el costo de producción sube por encima de los precios, hay una compensación en los Estados Unidos y en Europa para los productores. Pero eso fue aprobado en la OMC porque ellos llevaron su canasta de subsidios. El que no llevó nada fuimos nosotros. Lo único que hicimos fue bajar los aranceles. Eso fue lo único que hicimos. Pero no llevamos nada de protección, nada. Entonces, aquellos sí lo llevaron. Bueno, entonces aquellos no son culpables porque cumplieron con su misión, que era de proteger a sus productores en ese momento. Sus productores, el europeo y el americano. A nosotros, los de nosotros se quedaron fuera. Entonces, es un acuerdo
que nosotros firmamos y que hay que cumplirlo, aunque entonces, fuera un error de las autoridades, ¿tú me entiendes? Ajá. Entregar al DRCAFTA eso en ese momento, porque, no, que nosotros pensamos tal cosa. No, ustedes pudieron haber pensado, pero la realidad fue que se lo entregaron los americanos, mientras los centroamericanos excluyeron algunos productos agrícolas de su oferta. Sí. Nosotros no excluimos nada, lo entregamos todo. Bueno, pero ya eso es un problema de nosotros, que debíamos haber resuelto durante los 20 años en que ya caía cero la desgravación, ¿tú entiendes? Ese periodo era para que las autoridades dominicanas de todos los gobiernos, porque todos los gobiernos son culpables que han pasado del 2003 hasta ahora, crearan programas de mejoramiento de la productividad en el área agrícola dominicana, pero no, lo que hacen es politizar la cosa, porque entonces quitan a los mejores técnicos, vuelven y entren a uno que no saben, y por eso tuve alguna vez ese desastre en el sector agrícola, porque no hay continuidad de Estado, en este país no hay conciencia de eso, no hay continuidad de Estado, y por eso tuve los problemas que se arman. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los productores de arroz? ¿Cómo lo vamos a proteger, Luis Manuel? Mira, hay algunos productores que pueden competir, porque el nivel de productividad, por ejemplo, me señalaba el Heraldo Suero, que es el vicepresidente de la Asociación de Arroceros, que hay áreas donde el productor está muy tecnificado, muy bien preparado en la cosecha y la molienda, y ese productor puede competir. Pero hay una gran parte, el 45% de las tierras arroceras son de la reforma agraria, que no son, algunas veces son asociados, pero la mayoría de las veces no lo es. Y entonces hay arroz también secano, hay una serie de situaciones complejas. Pero eso es lo que tiene que ver la comisión que creó el presidente de la República para darle solución, de qué tipo de solución hay que darle, ¿no? Y si no se le puede dar una solución, ¿qué otra alternativa se puede hacer? Porque dicen, no, pero que si el arroz aquí no se produce, va a haber una revolución. Bueno, pero en México le eliminaron el maíz, los americanos en la negociación con el NAFTA. México no, que era un gran productor de maíz y que es su principal alimento, quedó devastado el maíz con las negociaciones del NAFTA y de importaciones de maíz americano. Entonces posiblemente eso se dé aquí si no nos preparamos bien, porque yo creo que sí. Taiwán tiene niveles de productividad hasta de 7, 8 quintales la tarea. Aquí lo que tenemos es los mejores 4.8 quintales la tarea. O sea que todavía tenemos posibilidad de aumentar más y mejorar la productividad agrícola. ¿Los subsidios pudieran ser una alternativa para los productores? Bueno, el problema de los subsidios es que nosotros no tenemos aprobación de subsidios en la OMC. Hay una genérica, que es que tú puedes subsidiar a la producción agrícola en un tope del 10% del Producto Interno Bruto agrícola. O sea que dentro del Producto Interno Bruto, la parte del sector agrícola que te dé en términos corrientes, si fueron 10.000 millones, tú puedes subsidiar 1.000 millones. 1.000 millones de esos 10.000 millones, el gobierno puede hacer mecanismos de subsidio, la tasa cero, a darle al productor de recursos, una serie de elementos, pero hay otros que son en términos genéricos, que tú puedes hacer canales de riego para mejorar la productividad del arroz, que necesita mucha agua, ¿no? Abonos, lo mismo que hay ahora mismo, que está la pignoración del arroz a los molineros. Eso es parte también de un subsidio, si el Estado asume un costo por eso, ¿tú me entiendes? Hay una serie de elementos, ¿no? Que pueden darse, labranza, semillas, que el gobierno pueda actuar de esa forma. El problema es que hay muchas áreas de siembra que no es para arroz, es mejor para otro producto. Pero vamos a ver en qué paramos, ojalá. A mí me gusta el arroz. A todos nos gusta el arroz nuestro de cada día, ¿verdad? Arroz con habichuela y carne, esa es la bandera nacional, ¿no? ¿Verdad? Así le hemos dicho toda la vida. Mucha gente resuelve una comida arroz con huevo. Sí, arroz con huevo como los chinos. Así sí, los chinos, huevo revolteado con arroz. Así. Pero algo hay que hacer.
Sí, ¿Qué usted sí, recomienda? sí. No. O sea, ya eso está en manos de esa comisión que creó el presidente, que yo creo que para buscar una solución a esa situación. Y bueno, va a haber que hacer diferentes cosas. Tal vez eliminar áreas que ahora mismo están produciendo arroz, pero que pueden producir otro tipo de cultivo, y ahí el gobierno también puede ayudar, y mejorar la productividad de aquellas áreas que son muy buenas para la producción arrocera, como Sánchez Ramírez. A mí me sorprendió que me dijeran que Montecristi era la segunda provincia productora de arroz, que tú crees que es la Duarte, sí, Monseñor Noel, que es María Trinidad Sánchez, que es donde hay una gran parte en la cuenca del Yuna, ¿no? ¿Verdad? En esa parte del Yuna abajo, donde hay mucha producción. Pero me sorprendió que Montecristi es la segunda productora de arroz. Y fue por el Yaque del Norte, el canal de riego que ha ayudado a esa tierra a ser productora de arroz. Así es. Luis Manuel, ¿cómo usted ve los indicadores económicos en este momento del país? ¿Cómo vamos? Bueno, los indicadores económicos van bien. El problema es nosotros que somos una economía muy dependiente del exterior, pero hemos creado un nivel de estabilidad y de confianza que la inversión extranjera viene mucho a este país. Eso, ahora mismo hay una apreciación del peso. Yo veo una gráfica que presenta, un cuadro que presenta todos los días Bloomberg sobre el movimiento de las tasas de cambio de las monedas en América Latina. Costa Rica es el que más apreciado está, un 9%. Eso es bueno para nosotros, porque como nosotros competimos con Costa Rica en productos que enviamos a los Estados Unidos, mientras más apreciada tu moneda es, más caro le sale al comprador americano. Entonces, esa diferencia como de 7 puntos que hay entre nosotros y Costa Rica es una ventaja comparativa para nosotros en este momento, pero la apreciación es buena porque al nivel que tenemos nosotros, porque eso te compensa un poco la presión inflacionaria, porque tú estás comprando a un valor más barato en el mercado exterior. El problema es aquí el mercado, que no es flexible a eso, que debería verse en una reducción de precios y no lo ves, porque hay una captura de renta por parte de empresas que son las dominantes del mercado. Entonces, la economía está bien, tú la vas viendo. Ahora tenemos que ver, porque a mí me parece que con el aumento de las tasas de interés del Banco Central Europeo, que le aumentó en 0.50, y del Federal Reserve de los Estados Unidos, que le aumentó en 0.25, en un momento en que hay turbulencia en el área bancaria, son medidas muy riesgosas, porque tú estás tomando una medida que te va a presionar al costo en el sector bancario, que está siendo ahora mismo víctima de una desconfianza e inestabilidad en algunos mercados. Entonces, eso fue una situación muy riesgosa, aunque fuera para combatir la inflación. Pero si se arma un lío bancario, la inflación va a venir siendo peor que lo que tú estás tratando de evitar. Bien, pues vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado Luis Manuel Piantini. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el licenciado Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central. Yo quiero traer al tapete en nuestra conversación el tema de la crisis bancaria que ha estado ocurriendo en Estados Unidos en las últimas semanas y su posible impacto en nosotros. ¿Nos podría afectar esto que les pasa a ellos? Mira, Dania, el problema en los últimos años en términos de política monetaria ha sido de que se van a los extremos. Por ejemplo, después de la crisis del 2008 y 2009 y con el déficit fiscal en los Estados Unidos, la Reserva Federal, inclusive en Europa también, con tasa de interés real negativa, aplicaron lo que se llama la teoría monetaria moderna, que es imprime hasta que el dinero en sí comienza a presionar los bienes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tú te fuiste a ese extremo y en un año te fuiste al otro extremo. Pues en los Estados Unidos, durante un periodo de un año, subieron 475 puntos la tasa de interés. Eso es un golpe para aquellos industrias y para las personas que tenían crédito, ¿no? Y para los propios bancos. Entonces, ¿qué pasa? Mucho con lo que pasó, por ejemplo, en el banco, en
en el banco Silicon Valley, que una gran parte de los recursos que recibía de esa cantidad, en 2 años la Reserva Federal duplicó su pasivo monetario en 2 años. Lo que había hecho en 100 años lo hizo en 2 años. Entonces, esa cantidad de recursos fuera llenaron la bóveda de los bancos, y los bancos tenían que saber qué iban a hacer con eso, porque le estaban pagando intereses a una serie de depositantes y por lo tanto ellos tenían que colocarlo en otro sitio para compensar. Algunos se fueron a los bonos del Tesoro americano. Pero ¿qué pasa? Que fue el caso del Silicon Valley. Entonces, los bonos tienen un precio en el mercado. Tú lo compras a 30 años, tienen una tasa de interés de 2% y tienen un precio en el mercado. Y tú lo mantienes porque es dinero líquido. Tú vas al mercado en cualquier momento y le sacas y lo puedes conseguir parte de la liquidez, que fue lo que hicieron ellos, conseguir parte de la liquidez. Porque cuando comenzaron a retirarle dinero, porque la Reserva Federal estaba presionando, capturando también el dinero que había emitido, a través de la colocación de bonos para capturar ese dinero, de aquellos bonos que había capturado del mercado para darlo. Entonces, cuando comenzó a secarse el mercado y los depositantes pedir su dinero, porque fíjate, que pasa también, son elementos que hay en todo esto. Claro. Los americanos, frente a toda la ayuda que le dio el gobierno, aumentaron en un exceso de ahorro de 1.7 trillones de dólares. Y eso estaba en los bancos. Pero la gente ha comenzado a reducir ese ahorro para compensar la inflación y es sacando dinero de los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Con el Silicon Valley tenía la mayoría de sus recursos en bonos del Tesoro. Cuando va al mercado a compensar la falta de liquidez que tiene, ¿qué pasa? Que ese precio del bono era inferior, al precio a que vendió era inferior a lo que tenía en libro, y por lo tanto le producía una pérdida. Y para compensar esa pérdida tenía que ir al mercado, entonces, a colocar acciones para capturar liquidez y estabilizar el capital. Eso es una historia larga, que no tenemos tiempo para eso, pero ahí tuvo Goldman Sachs metido, compró los bonos, una serie de cosas que se dieron. Entonces, esa es cuando ellos salen al mercado. La gente que tiene depósito en el banco dijo, no, espera, esto es peligroso. Porque, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Que ya la gente se entera por los periódicos, porque los periódicos viven anunciando quiebras en los Estados Unidos. Sí, eso no lo puede hacer aquí, porque hay una ley que te prohíbe. Porque eso es un abuso. Tú desestabilizas un banco, que puede ser que esté bien, creando a través de la prensa una serie, y no hay elementos que te penalicen allá. Entonces, eso es un problema que tienen los Estados Unidos con el sistema bancario. Ahora, tú me estás diciendo, el Credit Suisse es otra historia, ¿no? ¿Verdad? En el Credit Suisse, los bonistas perdieron 17 mil millones de dólares porque se anuló el valor del bono cuando el UBS compra el Credit Suisse. Prefirieron darle valor a los accionistas, que eran los árabes, los principales accionistas, y no perder el favor de los árabes, y eliminaron entonces los bonos que colocaba la banca para capturar liquidez, le pusieron valor cero. Entonces 17 mil millones de 250 mil millones que hay alrededor del mundo, que son bonos emitidos por los bancos para eso, para capturar capital de liquidez, se perdieron los 17 mil. Y es bueno, en medio de eso, el Banco Central Europeo aumenta la tasa en 0.50. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, eso no nos va a afectar a nosotros. Era uno de tus principales problemas. ¿Cómo está la ¿Por banca? qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver. No sé si tú recuerdas, pero tu madre sí lo recordó. Lo recordaría. Sí. Yo fui, como vicegobernador del Banco Central, el interventor de Bancomercio. Y salvamos el banco. Yo tuve 9 meses o 10 meses ahí, hicimos asamblea accionista, todo. Yo me conozco lo que es un banco, perfectamente adentro. Entonces, cuando se da la crisis del 2003-2004, que es producto
de falta de supervisión y porque en ese periodo, cuando el Banco Central quería aprobar el famoso Código Monetario y Financiero, los banqueros se iban a donde los políticos, y los políticos agarraban a Monseñor, y se hacían reuniones en la Ucamaima para que el código no fuera modificado, o si fuera modificado fuera a su favor. Y en ese momento el gobernador, quien es gobernador de ahora, Héctor Valdés, nunca se prestó a eso, o sea, nunca estuvo de acuerdo. Pero a mí me echaban los aguaceros porque él me mandaba a mí, ¿tú entiendes? Pero para que tú veas, la crisis del 2003-2004 es producto de la manipulación política que se dio a los bancos, a la banca en ese periodo, y que las autoridades estaban amarradas en manos de esos políticos, que los banqueros lo utilizaban para seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿entiendes? Entonces se da la crisis del 2003-2004 porque no había una ley ya que le diera una supervisión eficaz a los bancos. Y además algunas veces los bancos acudían a la presidencia porque decían que le estaban poniendo supervisión y que eso era porque el supervisor o el gobernador era del otro banco, y una serie de chismes que hacían y que armaban para evitar que hubiera una supervisión efectiva. Ahora no, ahora hay una superintendencia fuerte y hay un banco central también fuerte, ¿no? No estoy diciendo que no lo fueran en aquel momento, pero sí ya con una ley monetaria que muy definida de lo que es un banco central. Entonces, ahora los bancos están bien capitalizados. Inclusive cuando la crisis del 2007 y 2008, ya los bancos, aquí no hubo problemas bancarios. Mientras en los Estados Unidos y Europa hubieron muchísimos problemas, aquí no hubo nada, porque ya la capitalización se estaba dando en la mayoría de los bancos que había en esa época, y que ha seguido y que se ha fortalecido. Tuve algunos banquitos, ¿no? Que es igual que hoy 80 colmados en el barrio, y hay 10 que salen porque no les dio, se quebraron, pero quedaron 70. Pero eso 10 era porque estaban mal manejados. Pero bueno, hay algunos banquitos que en ese periodo, desde el 2007, 2008, a la época que estoy diciendo, o sea, 15 años, han caído en problemas y han tenido que ser resueltos a través de la superintendencia de bancos. Pero no, la mayoría de los bancos, todos los bancos prácticamente del sistema están bien capitalizados. Por lo menos esos son los indicadores que saca la superintendencia y el Banco Central, que creo que están bien elaborados. Así es. Están seguros los recursos de los depositantes, a menos que puede caer un asteroide, y entonces bueno, ya eso es que un asteroide que va a pasar entre la Luna y la Tierra. Sí. Yo no sé si por la atracción de nosotros cae aquí, pero ¿usted cree que va a caer aquí? Bueno, sabe Dios si es que quieren esta humanidad que está media descontrolada, crear una nueva para ver si surge algo mejor. Pues vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy. No se vayan. El país acaba de ser sede de la Cumbre Iberoamericana, que incluyó un foro empresarial en el que se analizaron los problemas económicos más importantes de la región. Yo quisiera ver la perspectiva que le da a ese acontecimiento que ha tenido lugar en el país por parte de Luis Manuel Piantini. Mira, es un foro que prácticamente lo crearon Carlos Salinas de Gortari con el rey Juan Carlos de aquella época, y Brasil estaba ahí también, que fueron los primeros países que tuvieron la cumbre. México primero, 91, España en el 92, 500 aniversario del descubrimiento de América. Y después Brasil creo que fue el tercero, algo así. ¿Usted recuerda aquella famosa frase del rey Juan Carlos que le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Bueno, te voy a decir algo. Tú me hablas de la cumbre. Y hay muchas cumbres. Fue histórica esa frase, se quedó como por parte eso te de digo, la cumbre. La gente se acuerda de las cumbres por esa frase. Así es. Pero como resultado tangible, lo que sale de la cumbre, tú no lo percibes. Tal vez porque no hay una promoción, hay tal vez programas que se están haciendo, pero que tú no sabes. Pero la cumbre por lo menos es un instrumento de diálogo entre América Latina y España y Europa, que están en la Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea, ¿no? Entonces es
un canal de intermediación que nosotros tenemos, los latinoamericanos, con los europeos. Precisamente vi que había una petición del presidente Luis Abinader para que se reconociera a República Dominicana dentro de los países que no usan el visado Schengen. No sé cuáles serán las consecuencias posteriores de eso, pero se va a vaciar la isla. Si lo abren el exchange, se va a vaciar la isla. Pero bueno, ojalá, porque mira, ahora se da muchísimo problema conseguir esa visa. Como te digo, las cumbres sí son buenas porque es un elemento de diálogo político muy importante, y más en una situación como esta que no hay liderazgo mundial político. O sea, este no es el periodo de los grandes líderes. Putin pudo haberlo, se estaba convirtiendo en un momento determinado. Y con la invasión a Ucrania se aplastó ese liderazgo a nivel mundial. No te digo que hay algunos que lo consideran su líder, porque está en contra de los americanos y de Europa, pero no tiene la proyección de esa personalidad que estaba comenzando a tejerse. Porque era una defensor de una serie de elementos, ¿no?, que han caído en el decreto en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te digo? Las cumbres, sí, yo creo que sí, que hay que mantenerse, aunque no se saque mucho provecho. Creo que un elemento importante que deben hacer es el reforzamiento del idioma castellano, porque el idioma español está siendo muy maltratado a nivel de los medios de comunicación que utilizan la gente en los medios de comunicación. Tú ves que ya hay lenguajes que te recortan la palabra, que te quitan esta y te la cambian por la otra. Entonces, mantener el idioma es muy importante, porque estas cumbres se dan por el idioma. Como la de francofonía, que se dan por el francés, y así. O sea, estas cumbres se dan por el idioma. Lo que tú tienes que reforzar es el idioma, el lenguaje correcto, hablado en los medios de comunicación. Tú coges la televisión, y este es de los pocos programas donde tú ves un diálogo y un uso del lenguaje correcto. Pero hay muchos programas que son latas grandes, pero eso es lo que le gusta a la gente, y esa es la cultura que se está adquiriendo. Entonces, la cultura nuestra está decayendo y hay que reforzarla. Hay que olvidarse de la cultura indígena y cuestiones de esas. Ya los indígenas ya. Ahora lo que hay que reforzar es la cultura de la mayoría, que es el español. Eso puede salir de esa cumbre. ¿Usted cree que ha sido necesaria una mayor integración económica de esta región iberoamericana? Ojalá, pero nosotros nunca hemos creído en eso. No, los grandes experimentos, por ejemplo el caso de Centroamérica. Yo estuve en Centroamérica representando al país en la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericano. Tuve 3 años ahí completos, para no decir 4, pero sí, y conocí bastante de Centroamérica por ese hecho, y me asocié bastante con los países centroamericanos, y ellos tenían una cultura de integración y lo estaban creando y estaban yendo hacia grados de progreso en el término de integración, pero eso se ha congelado de la noche a la mañana y no ha seguido avanzando, como todas las cosas nuestras. En América del Sur siempre ha habido inventos, del Mercosur famoso, ¿no, verdad? Pero hay países que no quisieran estar ahí. Uruguay no quisiera estar ahí porque es una faja que tienen para el desarrollo de su país, porque dependen del grado de economía grande de Brasil y de Argentina, que tienen tantas distorsiones que se le hace difícil no tener una apertura de su mercado. Pero Uruguay no. Pero es miembro del Mercosur y está impedido. Sí. El problema es un problema cultural. Nosotros nos es difícil integrar nuestros mercados, pero hay elementos que podrían integrarse. Nosotros somos grandes productores de energía. Yo creo que en el mundo esta región es la que más producción de energía debe tener, aparte de Arabia. Y después el término de alimentación. Somos grandes productores de alimentos, excedentes de muchísimos alimentos. Sin embargo, tuve la hambruna. ¿Y por qué? Si somos excedentarios en alimentos, ¿por qué hay esa hambruna en América Latina? Entonces, esos son elementos que pueden tomarse en consideración en estas cumbres para ver si nosotros desarrollamos alianzas alimentarias y alianzas energéticas para mejoría de los habitantes de este continente. Bien.
Quiero hacer una pregunta fuera de lo que es el tema económico, el tema religioso. Estamos en época de Cuaresma, de Semana Santa. Conversando con Luis Manuel antes de comenzar, me di cuenta que él es un hombre de fe, es un hombre que practica su religión. Quisiera que usted me hablara un poquito de esa faceta que muchos de mis televidentes seguro no conocen, como yo no lo conocía. Sí, bueno, la fe me fue creciendo a mí, me fue inculcada de pequeño, mi familia, mi abuela principalmente, que me llevaba al Santo Entierro, y aunque hubiera cayendo un diluvio, me hacía meterme en la fila para que yo caminara también, porque eso era agua bendita. Y me acuerdo perfectamente. Mi abuela también hizo lo mismo conmigo, me enseñó el poder de la fe y el poder de Dios. Y lo tengo todavía en mi corazón, ese sentimiento. Ese fue mi abuela de madre, abuelita Mercedes. Pues vamos a darle, ¿cómo se llamaba su abuela? Mercedes. Mi abuela se llamaba María Clementina y le decíamos Bea. Bueno. Después del Colegio de La Salle, fui alumno del Colegio de La Salle durante todo. Hice preprimaria en el apostolado, pero la Salle fue, y ahí fue adquiriendo y fui miembro de la Juventud Estudiantil Católica, fui miembro de los cursillos de vida que hacían cursos de evangelización a nivel de los colegios, que ahora lo estamos haciendo también, con Enzo Bonarelli, que es el patrocinador de eso, y un grupo de gente. O sea que yo me he mantenido alimentando mi fe. ¿Qué pasa? Cuando yo fui director ejecutivo alterno en el Fondo Monetario Internacional, yo veía al representante de Arabia Saudita como con un rosario en la mano. Yo decía, pero mira, esta gente son tan religiosos, más religiosos. El católico le da vergüenza su fe. Sí. Por lo menos en aquella época le da vergüenza. Pues te voy a decir algo importante. Y yo digo, no, pero yo soy católico, yo tengo que enseñar también mi fe y ando con mi rosario para arriba abajo. Pero bueno, yo no dejo mi rosario. No, pero yo no dejo mi rosario en ninguna parte. Me acompaña a mí y me protege, sí señor, sí señor, este es mi rosario. Yo me he quedado sorprendida, señores, me imagino que y cuando fui embajador ante la Organización Mundial de Comercio, el único embajador que comenzaba diciéndole, tenemos que agradecer al Ser Supremo, porque ahí había mahometanos, sí, ahí habían budistas, ahí habían de todo tipo de las religiones, entonces yo no podía decir Dios, ya ves, no, eso era el Ser Supremo. Ateo también, pero yo era el único que lo decía, sí, porque no me avergüenzo de mi fe, al contrario, creo que me ha ayudado mucho, inclusive yo creo que es el doctor psicológico mío es la fe, la creencia en el Señor y que me guíe el Espíritu Santo. Entonces tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y tú no vas a tener problema en tu vida, tú no tienes que ir a un psicólogo, un psiquiatra, nada de eso, eso te alimenta interiormente. Entonces eso es muy importante en un pueblo como este que está perdiendo mucho de esos valores. Pero te voy a decir algo, sí, yo viví en Europa 10 años y yo veía muchas de las iglesias vacías. Sin embargo, en Suiza, el calvinista en Ginebra, que fue donde Calvino se desarrolló el calvinismo, las iglesias los domingos tú las veías abarrotadas. Pero en otros países como Austria, que era católico, tú casi no veías a nadie. Pero aquí en este país, los hombres casi no iban a la iglesia porque le decían que estaba como una vieja beata y tenían vergüenza. Pero ahora tú ves las iglesias abarrotadas de juventud, hombres y mujeres, comulgando. Lo que antes tú veías el templo lleno y tenía 3 gatos comulgando. Ahora no, ahora el 99% comulga. Así es, bueno, pues en el minuto final hablemos de la obligación de ir a las iglesias en esta Semana Santa que está por empezar. Bueno, no necesariamente, la iglesia es importante, pues, sí, y principalmente en el Santísimo. Yo voy al Santísimo prácticamente todos los días y a misa también. Wow, cuando puedo, sí lo voy, sí lo hago. No tiene que ser el domingo, porque tú no visitas a tu papá el domingo. No. Pues yo visito a mi papá todos los días. Entonces tengo que decirle y darle las gracias a mi papá de estar aquí en este mundo. Entonces eso es lo que hacemos, lo que tenemos fe, dar gracias. ¿Por qué? Porque esto es un paso. Esto, la tierra, a donde estamos ahora, es un paso hacia una vida más una vida eterna. Entonces, para nosotros lograr llegar a esa vida eterna, tenemos que saber en esta tierra
cómo se vive del otro lado. Bueno. Es igual que cuando tú vas a Europa, que tú Así quieres, en Italia, tú quieres ver qué se come allá, cómo es el idioma y cosas, antes de llegar ahí. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, pues con estas palabras de fe quiero despedir con mucho cariño esta entrevista acá con Luis Manuel Piantini, quien fue vicegobernador del Banco Central. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.